En el mundo del hockey profesional, hay una regla no escrita. Si eres demasiado pequeño, no perteneces aquí. Durante décadas, los entrenadores, los scouts y los ejecutivos de la NHL repitieron lo mismo una y otra vez. Altura, peso, fuerza. Eso es lo que define a una estrella. O al menos, eso creían. Porque esta historia no empieza con un prodigio. No empieza con un jugador elegido en primera ronda. Ni siquiera empieza con alguien que fuera deseado. Empieza con un joven al que nadie quería. Martin St. Louis medía apenas 1,70 m. Demasiado bajo, demasiado ligero, muy frágil para la NHL, decían. Mientras otros soñaban con trofeos y contratos millonarios, él solo soñaba con una oportunidad. Pero el sistema no perdona a los pequeños. En el draft de la NHL, año tras año, su nombre fue ignorado. Ronda tras ronda, silencio. No seleccionado, no llamado, no deseado. Para muchos, ese era el final de la historia. Para Martin, apenas era el comienzo. Mientras otros celebraban su futuro asegurado, él entrenaba solo, patinaba más rápido, pensaba más rápido, trabajaba cuando nadie miraba. Porque cuando el mundo te dice que no eres suficiente, solo tienes dos opciones: rendirse o demostrar que todos están equivocados. Dicen que llegar es difícil, pero sobrevivir es todavía peor. Después de ser ignorado en el draft, Martin St. Louis no entró a la NHL por la puerta grande. Entró por la puerta trasera, esa que casi nadie ve y de la que muchos nunca salen. Ligas menores, autobuses interminables, hoteles baratos, pistas vacías. Mientras otros viajaban en aviones privados, él viajaba con dudas. Cada partido era una prueba, cada turno en el hielo, un examen silencioso. Porque en las ligas menores no juegas solo contra el rival, juegas contra el tiempo. Un mal partido y te cortan. Una lesión y te olvidan. Un error y ya hay otro esperando tu lugar. Martin lo sabía. Y aún así, jugaba como si cada segundo fuera el último. Pero el sistema seguía siendo cruel. Los entrenadores lo miraban y decían: tiene talento, pero es muy pequeño. Pequeño. Esa palabra volvió a perseguirlo. No importaban los goles, no importaban las asistencias. Siempre había una excusa para no confiar en él. Firmaba contratos temporales, 2 vías, salarios mínimos, nunca seguridad, nunca respeto. Y luego llegó el golpe más duro. Fue cortado otra vez, sin ceremonia, sin despedida, solo una llamada. Empacar, irse, silencio. En ese momento, muchos se habrían rendido. Muchos lo hicieron, pero Martin no. Porque cuando te quitan todo, solo te queda una cosa: tu orgullo. Y él decidió convertir el rechazo en combustible. Entrenaba más que nadie, más rápido, más inteligente, más intenso. No podía ser el más grande, pero podía ser el más peligroso. A veces, una sola oportunidad es suficiente para cambiarlo todo. Para Martin St. Louis, esa oportunidad llegó cuando casi nadie estaba mirando. No fue una llamada celebrada, no fue un anuncio grande, no fue una apuesta segura. Fue Tampa Bay Lightning, un equipo que no buscaba una estrella, buscaba desesperadamente algo que funcionara. Para Martin no era solo una chance, era la última. Porque en la NHL no te dan segundas oportunidades infinitas, y menos si eres pequeño, y menos si vienes de las ligas menores. Cada entrenamiento era una evaluación, cada turno en el hielo, un juicio silencioso. Sabía que lo estaban observando, esperando un error, esperando la confirmación de lo que siempre creyeron.
no pertenece aquí. Pero Martin jugó sin miedo. No intentó ser más grande, no intentó ser más fuerte. Jugó más rápido, más inteligente, más valiente. Donde otros dudaban, él atacaba. Donde otros esperaban, él se movía. Y poco a poco empezó a pasar algo extraño. El puck siempre parecía encontrar su stick. Las jugadas fluían mejor cuando él estaba en el hielo. Los goles empezaron a llegar. El respeto en la NHL no se pide, se arranca. Durante años, Martin St. Louis había sido un nombre fácil de ignorar, pero ahora ya no podían hacerlo. La temporada avanzaba y partido tras partido, su impacto se hacía imposible de negar. No era el más fuerte, no era el más alto, pero era el más constante. Mientras otros desaparecían en los momentos importantes, Martin aparecía. Goles decisivos, asistencias imposibles, jugadas que cambiaban el ritmo del partido. Tampa Bay ya no era el mismo equipo sin él, y el vestuario lo sabía. Lo que comenzó como una oportunidad temporal se transformó en confianza real. Los entrenadores dejaron de protegerlo, empezaron a depender de él. Últimos minutos, situaciones de presión, power plays, ahí estaba Martin. Y con cada responsabilidad nueva, respondía mejor. Pero lo más impactante no eran solo las estadísticas, era la actitud. Jugaba con una intensidad que contagiaba, con una disciplina que inspiraba, con una inteligencia que elevaba a todos. Hay un momento en toda carrera en el que las dudas desaparecen para siempre. Para Martin St. Louis, ese momento llegó cuando ya nadie podía negar la verdad. No con palabras, con hechos. La temporada avanzaba, y su nombre ya no era una sorpresa, era una constante. Partido tras partido, seguía produciendo, seguía liderando, seguía respondiendo en los momentos grandes. La NHL empezó a hablar. Los analistas discutían. Los rivales aceptaban lo inevitable. Este tipo es de élite. Y entonces llegaron los reconocimientos. No por simpatía, no por historia, sino por excelencia. Trofeos, selecciones All-Star, premios individuales. Cada uno de ellos era un mensaje claro para todos los que alguna vez dijeron que no era suficiente. Pero el logro más grande no estaba en una vitrina. Los grandes jugadores brillan en temporada, pero las leyendas nacen en los playoffs. Y cuando llegó ese momento, cuando la presión era insoportable y el margen de error inexistente, Martin St. Louis no se escondió, se adelantó. Los playoffs no perdonan. Cada turno cuenta, cada error se paga. Y ahí, donde muchos se quiebran, él se elevó. No gritaba en el vestuario, no buscaba cámaras, lideraba con ejemplo. Primer turno, último turno, juego tras juego, goles en momentos clave, asistencias cuando más dolían, jugadas defensivas que no salían en los resúmenes, pero ganaban partidos. El equipo lo sentía, la banca confiaba, la ciudad creía. Si St. Louis está en el hielo, tenemos oportunidad. Los rivales lo sabían, intentaban marcarlo, intentaban intimidarlo, intentaban sacarlo del juego. Nunca pudieron. Ser un campeón no se mide solo en goles o trofeos, se mide en el impacto que dejas en los demás. Después de conquistar la copa, Martin St. Louis no se conformó. No se quedó solo en los titulares ni en los recuerdos de los fans. Se convirtió en mentor. Jugadores jóvenes, talentos inesperados, miraban cómo él entrenaba, cómo pensaba el juego, cómo enfrentaba la presión sin miedo. Entre ellos, un adolescente con promesas brillantes, Steven Stamkos. Número 1 del draft, pero aún aprendiz del hielo. Martin no vio rivalidad. Vio potencial, lo guió, lo enseñó a liderar, a mantener la calma,
a aprovechar cada oportunidad. Y no solo Stamkos, todos los jóvenes del equipo absorbieron su ética, su pasión, su ejemplo silencioso. El legado de St. Louis no se escribió en un solo año de gloria. Se escribió en cada consejo, cada entrenamiento extra, cada pase decisivo. De niño pequeño y pasado por alto a leyenda de la NHL. Martin St. Louis terminó su carrera no solo con trofeos y récords, sino con respeto eterno. Los mismos que lo dudaron ahora contaban su historia. Los jóvenes soñadores lo tenían como ejemplo, y los fanáticos lo celebraban como el ícono que siempre fue. Él demostró que no importa tu tamaño, ni las veces que te digan que no. Lo que importa es la pasión, la ética de trabajo y la determinación de seguir intentándolo. Cada gol, cada asistencia, cada pase, cada consejo a los jóvenes